Bienvenidos a Entre Votos y Partidos, un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la situación política del país. El día de hoy hablaremos sobre la crisis de los partidos políticos en la coyuntura actual de Colombia. Hoy hablaremos de cómo funcionan los partidos, qué problemas presentan, por qué están en crisis y cómo esto afecta a nuestra democracia. Además, tendremos un pequeño debate muy interesante. ¿Son acaso los partidos políticos culpables de los problemas del país? ¿Cómo funcionan hoy los partidos en Colombia? Hoy en día en Colombia se tiene un sistema multipartidista demasiado fragmentado, con muchos partidos, pero pocos con una identidad real clara o una verdadera coherencia ideológica, lo que genera confusión y debilita de manera obvia la representación. También podemos ver que dentro del funcionamiento de los partidos se nota de una manera abismal si se trabajan como maquinarias electorales o en cambio si se trabajan como organizaciones ideológicas, lo cual se nota más que todo en la activación de sus actividades y qué tan constantemente son a la hora de hacer parte de los territorios. Pasando a nuestra segunda pregunta, ¿por qué están en crisis? Uno de los problemas más palpables dentro del panorama político, específicamente dentro del mundo de los partidos, es la desconfianza ciudadana. Total. Diferentes encuestas muestran que los partidos políticos son de las instituciones con peor percepción por parte de los ciudadanos y habitantes de Colombia. La gente los suele ver como corruptos, privilegiados, desconectados de la realidad y piensan que no tienen propuestas legítimas dignas de una elección o de un ejercicio político real. O sea, sí, pero también hay que entender de que es una desconfianza que no viene porque sí, o sea, que no viene de la nada. Esto principalmente por los escándalos de corrupción que han habido y sobre todo por la falta de transparencia y la cantidad de promesas incumplidas o truncadas que han complicado de forma casi que irreparable la credibilidad de los partidos y de manera en general a la política. Otro problema clave es la fragmentación del sistema. ¿Por qué? Porque hay demasiados partidos, hay micropartidos, movimientos temporales, coaliciones, etcétera. Y realmente eso lo que causa es que realmente el Congreso se divide en bloquecitos y bandos que dificultan bastante la gobernabilidad dentro del país. Totalmente. También las coaliciones se vuelven bastante inestables. También las negociaciones se vuelven aún más difíciles y sobre todo la toma de decisiones son más lentas. Por culpa de esta fragmentación es que nace la polarización y eso agrieta de forma impresionante los acuerdos políticos entre partidos. Oigan, ¿y se han fijado que antes los partidos tenían una identidad fija, tipo conservador, liberal, izquierda, derecha? ¿Qué pasó con eso? Pues sí, pasó mucho, pero a la vez casi nada. Digamos que se diluyó un poquito bastante, porque muchos partidos cambian de ideología según la conveniencia electoral, o se mueven entre alianzas contradictorias o bastante confusas. Y eso supongo que desconcierta al votante, ¿no? Porque como uno vota y confía en un partido sin estar completamente seguro de qué representa. Últimamente estamos viendo que las personas a veces pesan más que la maquinaria política completa de algunos partidos. ¿Ustedes por qué creen que esto se da? Es cierto, yo creo que es porque hay candidatos con mucho carisma, influencia en redes sociales, que realmente ya tienen bases sentadas con cierto público y podrían ganar elecciones sin necesidad de tener necesariamente un partido fuerte detrás. Aunque esto también debilita bastante las instituciones partidarias, porque realmente la identidad del proyecto se basa y se centra en la persona y no precisamente en las propuestas. Y por eso vemos que hay partidos que se fragmentan o se desmantelan cuando un líder se va, o partidos que, por otro lado, dependen de una figura pública para ser considerados. Este punto es clave. Mucha gente no se siente representada. Exacto, la gente está sintiendo que los partidos ya no hablan por ellos, no entienden sus problemas y que solo aparecen en época de campaña. Esto genera abstención, un voto en blanco y una apatía política y sobre todo el crecimiento de alternativas políticas antipartidos. En la coyuntura actual, esta crisis se hace más evidente por culpa de las tensiones, rupturas y reacomodos de cada partido. Las internas, divisiones entre militantes, directivos, integrantes que migran y saltan de partido en partido o incluso algunos que cambian de postura según el gobierno de turno. Yo creo que todo esto al final crea un clima de incertidumbre en las personas, porque los partidos no parecen tener una línea clara ni una estabilidad en sus posiciones. Y los ciudadanos y votantes ven esto como una falta de seriedad o en otro caso como una poca consistencia.
Ya entrando a nuestro debate principal, la pregunta es clara. ¿Ustedes consideran que los partidos políticos son culpables de los problemas de la sociedad colombiana actual, sí o no? Bueno, yo sí considero que ellos son los culpables de los problemas del país. Si nos vamos primero a las causas históricas, nos damos cuenta que toda esta cuestión alrededor del bipartidismo, que es uno de los sucesos, o mejor dicho, una de las características de la historia del país más importantes, nos dan las raíces de muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, toda la violencia que surgió luego de los conflictos o las guerras civiles que hubieron entre los partidos dejaron a muchas personas en crisis y en ningún momento pues se le dio como una respuesta a las necesidades de la población. Además de que en el afán de estos partidos tradicionales para llegar al poder y pues prácticamente ordenar al país según su ideología, creo yo que desatendieron en gran parte muchas de las necesidades de toda la población. Además, actualmente considero que muchos de los partidos no cumplen una parte de sus obligaciones y no le brindan muchas veces a las personas como las herramientas correctas para tener una buena participación política. Pero sí considero que si revisamos primeramente las causas históricas, sí, ellos son los culpables de muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. No sé qué opina el resto. Bueno, a diferencia de mi compañera María Paz, yo considero que no son culpables. De hecho, han aportado mucho en la democracia del país a lo largo que ha sido fundamental, cosa que también hace normal la creación de partidos externos que quieran mancharlos. Aparte de que estos problemas vienen desde mucho antes de que estos se consolidaran, como la desigualdad social y la violencia rural, entre otras problemáticas que se dan en el país, cosas que las personas consideran que es culpa de los partidos, como la desigualdad y la violencia rural que ya mencioné, haciendo que los partidos hayan gobernado sobre una base que ya estaba dañada. Muchos errores los han empeorado, pero no fueron ellos quienes crearon desde cero todos esos problemas. Aparte de que en base a estos problemas, estos también han sido una herramienta para combatirlos. Bueno, teniendo en cuenta sus puntos, yo creo que me ubico en un punto intermedio. Como que sí, los partidos políticos en Colombia han tenido sus fallas y últimamente no han sido muy consistentes. Tienen poca identidad, problemas internos y con poca conexión con la ciudadanía. Pero yo creo que eliminarlos no es la solución completa. Una democracia sólida necesita partidos fuertes y organizados. Sin ellos habría más caos, más personalismo y menos control público. El verdadero problema es que los partidos han dejado de cumplir sus funciones, han dejado de formar líderes que representen intereses y dar estabilidad al sistema. Por eso, más que desaparecerlos, yo creo que lo que necesitamos es reformarlos y exigirles que funcionen mejor. Los partidos son parte del problema, pero también son parte de la solución. Yo creo que tomando en cuenta ya también sus opiniones y los puntos de vista acerca de la temática del día de hoy, creo que es muy importante tener pues estos múltiples opiniones al momento de hablar una problemática así de importante o cuando estemos hablando de los partidos políticos, ya que como dijo Giovanni, de alguna manera u otra son también una piedra importante en lo que es la participación política de nosotros como ciudadanos. Ya para terminar, aunque yo considere que los partidos han fallado muchas ocasiones con sus obligaciones y que han prácticamente favorecido a que muchos de los problemas del país vayan evolucionando de peor manera, creo que puedo entender lo que dice Sofía al querer proponer como una reforma a todo este sistema partidario y que muchas cosas deben cambiar. Pero en fin, creo que esto sería todo. No me queda decir nada más que nos queda un gran camino para toda esta, para todo este cambio, sobre todo de los partidos. Y espero que les haya agradado esta pequeña discusión. Y nada, los esperemos en otro episodio más de Entre Votos y Partidos. Muchas gracias.